Son las 7:13 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando, como saben, desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Es hoy miércoles y muy esperado. Ayer alguien me comenta, Asdrúbal va mañana, ¿verdad? Y yo le digo, mira, sí. Pero en serio, porque yo vi que estaba de viaje. No, yo espero que sí, creo que va a estar en el estudio. Bueno, a ver, desde hace algunas semanas hemos venido conversando en este espacio sobre la devaluación de la moneda, sobre la brecha cambiaria, que en algún momento, en algún pico, ha sobrepasado incluso 50%. Hoy vamos a conversar sobre este estudio, el más reciente hecho por Ecoanalítica. Esto es de abril, es una nueva edición de su estudio de dolarización con base en más de 49,000 transacciones, en más de 600 establecimientos en ciudades diferentes del país, pero también, es verdad, nos ocupa el tema licencia. Era una fecha clave la de ayer, 27 de mayo. De eso vamos a hablar, punto de partida de nuestra agenda. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que hasta ahora nos escuchan. El más esperado, Asdrúbal. No sé si después de que la gente me preguntaba que si me iba a quedar, que si me habían sacado de la radio. No. Solo fue una pausa de vacaciones. No aún. Asdrúbal, ayer venció la licencia Chevron. Digamos, la única información que se manejaba distinta al final de la licencia es lo que había asomado Bloomberg y que de alguna manera confirma Reuters, y es que la administración de Trump habría emitido esta autorización muy, muy limitada para que Chevron pueda mantener los activos en Venezuela, pero nada tiene que ver con explotación ni con comercio y mucho menos con pagos. Lo que quieren es, de hecho, evitar que se, y cito, ejecuten posibles pagos al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Y ahora? Sí, efectivamente, era uno de los escenarios más drásticos. Obviamente no el peor, porque el peor sería que obligasen a Chevron a liquidar sus activos en Venezuela e irse, lo cual es un proceso un tanto más irreversible, ¿no? Porque después que tú liquidas, volver a entrar es más complicado. Aquí lo que haces es que Chevron, que hoy por hoy en los campos que ella tiene, que son principalmente 4 campos, ella, que los venía gestionando operativa, financieramente, hacía la exportación del crudo, recibía los pagos y a partir de allí esos pagos iban o a reinversión o a impuestos o al mercado cambiario o a pagar la deuda. Ese esquema desaparece y tú quedas como un socio, vamos a llamarlo pasivo, es decir, Chevron sigue siendo socia de PDVSA, pero ahora la gestión va a tener que llevarla a PDVSA y no va a poder vender en los Estados Unidos, sino que tendrá que vender en otros mercados. Y lo que venda PDVSA... Ella sigue estando allí como socia, pero no puede invertir, no puede pagar a contratistas y no puede vender el petróleo ni extraer petróleo. Y con lo que venda PDVSA, ¿está en la obligación PDVSA de pagar parte de la deuda que tiene con Chevron? No esté operando. No le puede pagar porque la licencia impide que reciba pagos del gobierno de Venezuela, entiendo. Pero se acumula esa deuda, que fue lo que ocurrió en el pasado, Román, cuando este esquema ya lo había ensayado o lo había aplicado la administración de Trump en su primer gobierno y Chevron estuvo prácticamente desde el 18 hasta el 22 más o menos, 2022, sobre todo en ese periodo, de esta manera. Y ahí se acumuló una deuda importante, porque claro, piensen las personas que nos oyen, tú eres socio, PDVSA siguió gestionando los campos, vendió petróleo, pero no le pagó, pero tampoco podía porque la licencia no se lo permitía, la restricción no se lo permitía. Entonces eso se acumuló, esa deuda se acumuló. Aquí volvemos a lo mismo. A partir de ahora, esa venta de crudo que va a hacer PDVSA le va a generar una deuda que a futuro, no la puede pagar ahora, va a tener que solventar con Chevron. Pero también, bueno, abre el espacio para que pueda, ojalá en Venezuela, avanzar una negociación hacia la normalización política y permita que se restablezca la operación de Chevron en Venezuela, ¿no? Ese parece ser el mensaje. Ese es el contexto. Sí. Ahora, las consecuencias. Bueno, efectivamente, el peso de Chevron
y de las otras compañías petroleras que probablemente también, aunque ahí la información es más difícil de acceder porque esas otras compañías, por no ser empresas americanas, no tienen una licencia, sino que tienen como una autorización particular que en inglés se conoce como un comfort letter. Entonces, estas empresas, Chevron y todas estas que controlan el 30% de la producción petrolera de Venezuela, pero a su vez generan el 40% de los dólares, bueno, ahí es donde tú tienes, de los dólares que, claro, que ingresan al país y que se venden en el mercado cambiario. Porque hay una diferencia importante entre este 30% de estas compañías, es un petróleo que se vende sin mayor descuento, más allá del descuento natural que tiene el crudo venezolano por sus características, claro. Y bueno, no es el crudo de mejor calidad y por lo tanto tiene un descuento, vamos a llamarlo, ligado a su naturaleza. Sí. Ese es 30%. El 70% restante que vende PDVSA, principalmente en Asia, además del descuento, vamos a llamarlo natural, tiene un descuento más agresivo porque PDVSA está sancionada y tiene que vender este petróleo en condiciones, bueno, bastante opacas, bastante difíciles, utilizando intermediarios, múltiples intermediarios, se paga en efectivo, se paga en criptomoneda, no hay elementos de mucho control sobre eso. Lo que vamos a ver ahora es que el 100% de la producción prácticamente va a estar en estas condiciones. Por lo tanto, tú tienes una merma porque ahora tienes un descuento mayor en toda la producción. Si a eso le sumas, Román, otra decisión que tomó la administración Trump, que fue imponer un arancel secundario a quien compre petróleo venezolano. Cierto. Para quienes nos oyen, ¿cómo se entiende esto? Si un país, pongamos por ejemplo República Dominicana, decidiera comprar petróleo de Venezuela, Estados Unidos, al enterarse, le impone un arancel extra de los que ya tiene, de 25% a lo que Dominicana exporte a los Estados Unidos. Sí. Entonces, por supuesto que eso hace que los incentivos a comprar directamente petróleo de Venezuela disminuyan significativamente y tú te veas forzado a vender ese petróleo en el mercado negro. ¿Qué hay mercado para eso? No es que la producción va a desaparecer, no es que Venezuela va a dejar de vender petróleo, va a vender el petróleo principalmente en Asia, pero lo va a tener que vender con un descuento mayor que puede estar entre el 40 y el 50%, y eso implica una merma global, o sea, cuando sumas Chevron, Repsol, Eni, arancel secundario, es decir, metes todos los factores, esa pérdida de ingreso es superior a los 8.000 millones de dólares, que, bueno, representa o podría representar alrededor del 42% de los ingresos que este año se iban a recibir. Entonces tiene un efecto importante. Asdrúbal, ¿existe tal cosa como un mercado ideal, mercado petrolero ideal para Venezuela en sustitución de Estados Unidos en estas condiciones? Mira, el mercado ideal obviamente sigue siendo Asia. Ahí hay varios actores muy relevantes como China e India. El tema es que ni siquiera China, que se define como aliado del gobierno venezolano, no está dispuesta, o hasta ahora lo ha hecho, a comprar el petróleo directamente. China compra el petróleo a través de terceros, a través de intermediarios. Justamente por eso se genera ese descuento. Claro. Si China nos comprase el petróleo de manera directa, el descuento sería menor. India nos ha comprado petróleo, pero India es muy sensible a las decisiones de Estados Unidos. Con lo cual, si Estados Unidos está poniendo este arancel secundario y esta restricción, India es muy probable que deje de comprar crudo venezolano. Entonces aquí el problema ese es un mercado natural importante para nosotros. Ahí pudiéramos, porque tampoco nuestra producción es muy grande, ahí pudiéramos prácticamente colocar nuestra producción, pero no la vamos a poder colocar bajo estas restricciones de manera formal, sino que lo vamos a hacer a través de intermediarios, terceros, mercados grises, negros, a través de flotas fantasma. Ya Rusia hace esto y Venezuela también lo ha hecho en el pasado. Y por lo tanto, insisto, vas a tener que vender más barato. Claro. O sea, para poder, porque ¿cuál es el incentivo que tiene
una empresa o alguien para comprar un petróleo que tiene todas estas restricciones y que además te puede envalentonar con la principal economía del mundo. Sí. El único incentivo que a mí me puede generar es que tú me lo vendas más barato que el mercado. Claro. Por eso es que se genera el descuento, ¿no? Claro. Además, lo que produzca Venezuela, mucho poco, lo tienes que vender porque mayor capacidad de almacenamiento no tienes. Ese es otro punto súper importante, el que has mencionado. Nosotros perdimos capacidad de almacenaje y por lo tanto somos muy vulnerables. Primero, tú no puedes parar la producción petrolera, es continua, 365 días. Y es más costoso parar y volver a empezar. Eso tienes que seguir. Y no tienes además capacidad de almacenaje. Tú lo que vas a hacer es ajustar por precio a la baja para poder salir de ese crudo, ¿no? Y un punto que no se puede dejar de destacar, el efecto más fuerte de esto, Román, es sobreinflación y devaluación. Yo leo mucho y la gente cada vez que hablamos de un tema muy sensible, como todos los temas ligados a sanciones, a licencias, a política, y la gente dice, bueno, ya estamos muy mal y esto no va a empeorar. Pero yo te lo he dicho en este programa y lo quiero volver a recalcar. Es como el dolor. Hay intensidades en el dolor. Hay dolores muy sencillos donde con una pastillita te calmas y hay dolores profundos donde necesitas morfina. Entonces aquí lo que vamos a ver es aceleración de inflación y de devaluación porque tienes una merma en el flujo de ingresos. Con lo cual la gente que gana en bolívares, que es la mayoría, porque ya tú vas a ver en el estudio que el bolívar hoy domina, va a sentir que su poder adquisitivo va a mermar mucho más. ¿Entiendes? Y el ajuste y la capacidad de sobreponerte a la devaluación va a ser mucho más débil. O sea, la gente no va a tener capacidad para hacerlo porque obviamente esto deteriora significativamente los niveles de inflación y de devaluación. Nosotros, por ejemplo, en términos de inflación, nuestro estimado para cierre de año, incluso este era nuestro escenario más probable, está por encima del 200%. El año pasado terminamos en 45%. Ahí ves tú la diferencia, ¿no? Asdrúbal, hablemos del estudio, del más reciente. Entiendo que corresponde al mes de abril, es el estudio de dolarización. Ya el doctor Palma la semana pasada nos adelantaba algún titular, decía, sigue cayendo el uso del dólar frente al bolívar, representando alrededor, si no me falla la memoria, de 15%. Es así que cifras destacadas, Asdrúbal. Sí, bueno, mira, el elemento más destacado, como tú sabes, y siempre lo hemos presentado acá, este estudio nosotros lo hacemos desde 2019, es decir, ya tenemos 6 años. Estamos hoy en el nivel más bajo de uso de divisas en Venezuela. En 6 años. En 6 años. Estamos hablando de que el agregado de todas las divisas, dólar, peso, euro, todo, principalmente dólares, pero todas esas divisas es 15.8% del total. Es decir, prácticamente tú estás 86% en números redondos de tus transacciones en bolívares, 14%, 14%, o 16%, disculpa, 84% transacciones en bolívares y 16% en divisas, principalmente dólares. Este es un estudio que, como tú lo has dicho, se hace en los principales centros urbanos del país, solo se hace a nivel de, digamos, de comercio minorista, ¿no? Es decir, la gente, la calle, no estamos midiendo transacciones entre particulares, no estamos midiendo transacciones entre mayoristas, ni tampoco mercado inmobiliario y mercado de vehículos, porque obviamente esos dos mercados, sus pagos en dólares son muy diferentes. Pero sí estamos viendo ese tema. Si lo ves por ciudades, fíjate el caso de Caracas, que tal vez es el centro donde se concentra la mayor actividad. En Caracas, solo el 7% de las transacciones son en divisas, 93% bolívares, ¿no? En Mérida está 91% bolívares, 9 divisas. Las que más usan el dólar son, o las divisas, Maracaibo, Nueva Esparta, Maracaibo con 24% en pagos en divisas, y Margarita con casi el 40%, para ser exacto, sí, 39.9%. Táchira también destaca. ¿Eso será por turismo internacional? Sí, yo creo que tiene que ver con el tema turismo, y que muchos hoteles también, tú sabes, ponen restricciones para que los pagos sean solo en divisas. Caso del Táchira, el uso allí es clarísimo, es un caso particular porque ahí el uso extensivo es del peso colombiano y estamos hablando que pagos en divisas, principalmente peso, son 23,4% del total. Pero incluso en el Táchira, el uso del bolívar ha aumentado. Entonces tú tienes un uso del bolívar generalizado que conecto con el punto anterior, Román. O sea, usar más bolívares en un contexto de aceleración de inflación te hace más vulnerable.
porque cómo tú te proteges de esos bolívares que en el día a día están perdiendo valor en el tiempo. Si lo ves por rubros, obviamente electrodomésticos sigue siendo el rubro donde más se usan divisas para pagar las cosas, ahí es el 50%, pero si recordamos este estudio en otras oportunidades, cuando tú hablabas de electrodomésticos, hablabas de pagos que llegaban a ser más de 80% en divisas. Sí. Ahora esto ha caído a 50%. En el repuesto está alrededor de 40%. En artículos electrónicos, que principalmente es la venta de celulares y accesorios, también sigue siendo 40%, pagos en dólares. Obviamente el mayor uso de pagos en bolívares lo ves en alimentos, servicios de salud y cuidado personal, que jalan abajo el promedio, porque obviamente esto se pondera, no es lo mismo. Tú te podrás imaginar de todas esas transacciones, la mayoría son para pagar comida y no para comprar una nevera. Claro, entonces tú tienes que ponderar esto por tamaño. Si lo ves por tipo de monedas, ya exactamente, los pagos en bolívares son, como lo dije antes, 84% del total. Nunca antes habíamos llegado a esta proporción. 10% en dólares, o sea que solo dólar es 10%, pesos colombianos es 2%, eso te habla de el peso, valga la redundancia, que tiene la región andina, Táchira, sobre el total, porque este 2%, que este es el agregado nacional, viene principalmente de esa zona. Pero también cayó, porque en el estudio anterior, el agregado del peso daba 6% y ahora está en 2%. Luego tienes aplicativos cripto. Euro es marginal, ¿no? Euro es marginal, es el último aplicativos cripto que se está usando mucho, Wallet y estas cosas, sigue siendo muy incipiente a nivel transaccional, 1.9%, o sea, es el monto, y los euros 1.7%, también muy bajo. Pero fíjate que entre bolívares y dólares tenemos casi el 95% de las transacciones. ¿Y cómo se paga, Venezuela? ¿Con efectivo, con tarjeta? Cuando lo ves a nivel de divisas, o sea, cómo se paga el apartado divisas, el 86% es efectivo. O sea, que ahí el peso. Luego tienes aplicativos como Cele, que cayó al 9%. También esto es una caída súper importante. En los estudios anteriores, el Cele representaba de los pagos en divisa cerca del 27, entre el 27 y el 28% del total. Ahora cayó al 9%. Tarjetas internacionales apenas 2%, billeteras también 2%, y el resto pues es marginal. Obviamente esto tiene que ver mucho, los resultados de este estudio, con el tema del diferencial cambiario, te lo iba a preguntar. Que elimina pues los incentivos a pagar en dólares, pero incluso cuando tú vas a pagar en dólares, el grueso sigue siendo efectivo. En el caso de los bolívares, entonces vamos al universo bolívares, que además es el que más domina, sigue siendo extremadamente fuerte el punto de venta, el POS o el datáfono, como le dicen afuera. El punto de venta, que representa 71,3% del total de lo que se paga en bolívares. El pago móvil viene ganando espacio con un 27%, y el propio efectivo en bolívares es apenas 1%. ¿no? Muy bajito, igual que el biopago, que es 0.3%. ¿no? Pero entonces, a nivel de pagos en bolívares, es punto de venta y pago móvil. Fíjate que el contraste, ¿no? Si pagas con dólares, domina el efectivo. Si pagas con bolívares, domina el punto de venta y el pago móvil, ¿no? Los medios, vamos a decir, electrónicos. ¿Van a seguir llamando el estudio dolarización o desdolarización? Sí. Hay un último dato, Román, que sí me parece, porque para mí es el más revelador del estudio, ¿no? Nosotros con este estudio también hacemos una encuesta para calcular un estimado, destaco la palabra estimado, de cuánto efectivo en dólares circula en Venezuela, ¿no? Y esta encuesta pues tiene 6 años que la venimos haciendo. En ese periodo, esa cantidad de efectivo en dólares subía, a veces poco, a veces más, subía. Por primera vez cayó, y no cayó poco, cayó de manera importante, exactamente 37%, el stock que nos da la encuesta. ¿Y a dónde se fueron esos dólares? Bueno, esa es la gran pregunta. Una caída de 37%, pasando el stock de un nivel que estaba cerca de 8.000 millones de dólares en nuestro estudio anterior, que fue en noviembre de 2024, a menos de 5.000 millones de dólares
en este estudio de abril del 2025. Entonces, ¿qué ocurrió con esos dólares? Ahí hay varias hipótesis, ¿no? Un elemento importante es que, bueno, el factor diferencial cambiario hace que la gente prefiera lo que se llama bancarizar, sacar esos dólares afuera que tener que utilizarlos acá. También el factor riesgo. En segundo lugar, y conectamos con el primer punto, desde que están las licencias y estas compañías petroleras que tienen el 40% de la oferta venden principalmente dólares electrónicos, no efectivo. Entonces, esa oferta de efectivo que era permanente bajó. No es descabellado que en este periodo, donde volveremos otra vez a una situación de sanciones duras, volvamos a ver mucho pago en efectivo, pero sí es bien revelador esta caída importante en el stock de efectivo de la economía. Vaya qué manera de exprimir el tiempo. Nos tenemos que ir al corte, Asdrúbal, pero gracias por las dos cosas, por el análisis del tema licencias y sobre todo por eso, por presentar al país este nuevo estudio de dolarización. Gracias. Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxito.